Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy nos adentramos en uno de esos temas que a muchos de ustedes les fascina, y que creo que va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar un drama que, aunque pueda sonar a telenovela, tiene raíces muy reales y, lo que es más intrigante, diferencias que parecen ser secretas. Hablamos de la guerra familiar Kerem y Hande, choque de titanes por diferencias secretas. Así es como lo oyen. Dos nombres que probablemente les suenen familiares, dos figuras que en el ojo público parecen tener una dinámica interesante, pero que bajo esa superficie, al parecer, se gesta una batalla silenciosa, una lucha de titanes impulsada por motivos que aún no terminamos de comprender. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante enredo, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que créanme, vienen cargados de análisis y de esas historias que nos hacen pensar. Y si este vídeo les gusta, regálenos un buen me gusta, que nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando hablamos de Kerem y Hande, inmediatamente se nos vienen a la mente un montón de cosas, ¿verdad? Sus carreras, sus apariciones públicas, la forma en que interactúan, o la forma en que aparentemente interactúan. Pero hoy no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a bucear más profundo para entender qué es lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras, en el ámbito más privado de sus vidas, y cómo estas diferencias, aparentemente insalvables, podrían estar creando esta guerra familiar de la que tanto se rumorea. El título lo dice todo, ¿no creen? Choque de titanes por diferencias secretas. Y la palabra clave aquí es secretas. En un mundo donde todo parece estar a la vista de todos, donde cada paso de las celebridades es escrutado por la prensa y los fans, que existan diferencias secretas entre dos personas tan expuestas levanta muchísimas cejas. ¿De qué tipo de diferencias estamos hablando? ¿Son profesionales, personales, financieras, o algo completamente distinto? La especulación es el pan de cada día en estos casos, pero vamos a intentar arrojar algo de luz basándonos en lo que se deja entrever y en los patrones de comportamiento que podemos observar. Uno de los aspectos que suele alimentar estas guerras familiares es el tema de las aspiraciones y las visiones a futuro. Imaginen a dos personas con personalidades fuertes, con trayectorias profesionales exitosas, pero con caminos que quizás empiezan a divergir. Kerem, por un lado, podría estar buscando consolidar su legado en un área específica, mientras que Hande podría estar explorando nuevas facetas de su carrera, quizás innovando o tomando riesgos que Kerem no ve con buenos ojos. Estas diferencias en ambición o en la dirección que quieren tomar en sus vidas pueden ser fuentes de conflictos sutiles pero poderosas. A veces no se trata de una pelea directa, sino de un distanciamiento gradual, de objetivos vitales que ya no se alinean. Pensemos en la presión mediática. Cuando eres una figura pública, cada decisión, cada palabra, cada gesto es analizado. Si hay tensiones entre Kerem y Hande, es probable que intenten mantenerlas ocultas a toda costa para evitar un escándalo. Pero esa misma presión puede obligarlos a tomar posturas, a defender sus puntos de vista de manera más acérrima, a veces incluso sin darse cuenta de que están entrando en un conflicto. La necesidad de proyectar una imagen de unidad o de éxito puede ser tan fuerte que, paradójicamente, los empuja a defender sus posiciones individuales con más vehemencia. Otro factor crucial en cualquier relación, y más aún en las familiares o cercanas, son las influencias externas. ¿Podría haber personas o grupos de interés que estén alimentando estas diferencias? En el mundo del espectáculo, los asesores, los socios comerciales, e incluso otros miembros de la familia o del círculo íntimo, pueden tener sus propias agendas. Una sugerencia bien intencionada, o no tanto, puede escalar rápidamente hasta convertirse en una gran brecha. Quizás una de las partes se siente apoyada por ciertos consejeros, mientras que la otra se siente presionada o incomprendida. Esto crea un ambiente de desconfianza y puede hacer que las diferencias ya existentes se vuelvan aún más difíciles de resolver. Y luego está el aspecto económico. Aunque puedan parecer figuras acomodadas, las decisiones financieras, las inversiones, la gestión de patrimonios, todo esto puede ser un campo de batalla. Quizás haya desacuerdos sobre cómo invertir el dinero, sobre proyectos conjuntos que no llegan a buen puerto, o incluso sobre la distribución de recursos. Estas son áreas donde las diferencias pueden volverse muy concretas y generar resentimientos profundos. A veces, la avaricia o
El miedo a perder lo que se tiene puede nublar el juicio y llevar a conflictos serios. Pero volvamos a la idea de diferencias secretas. ¿Qué significa que sean secretas? Significa que no son evidentes para el público. No vemos a Kerem y Ande peleando en público, no hay declaraciones explosivas. Esto sugiere que la guerra, si es que podemos llamarla así, es más a nivel estratégico, de influencia, o quizás de resistencia pasiva. Podrían estar maniobrando en la sombra, intentando ganar aliados, o simplemente distanciándose el uno del otro de forma calculada. Es un juego de poder, pero jugado con guantes blancos o quizás con cuchillos escondidos. Piensen en la reputación. En el mundo de las celebridades, la imagen lo es todo. Si Kerem y Ande están en conflicto, la forma en que manejan esta situación tendrá un impacto directo en su imagen pública. Uno podría estar intentando presentarse como la víctima, o como la persona racional que intenta solucionar las cosas, mientras que el otro adopta una postura de fuerza o de independencia. Todo esto forma parte de la estrategia, y es fascinante ver cómo estas guerras secretas se libran también en el terreno de la percepción pública. Otra posible fuente de conflicto, y esta es muy humana, son los celos. Celos profesionales, celos por el éxito de uno sobre el otro, o incluso celos por la atención que recibe cada uno. Si uno está en un momento de auge y el otro no tanto, puede surgir una envidia subyacente que se manifiesta en actitudes de desaprobación o en críticas veladas. Estas emociones son muy difíciles de controlar, y cuando se combinan con personalidades fuertes, pueden ser el germen de una rivalidad. Además, las diferencias de opinión sobre temas importantes de la vida pueden ser un gran detonante. No hablo solo de política, sino de valores fundamentales, de cómo criar hijos, de cómo llevar su vida personal. Si sus visiones del mundo son diametralmente opuestas, y no encuentran un punto intermedio, la tensión puede volverse insostenible. Y si estas diferencias se mantienen secretas, es porque probablemente están intentando manejarlas de forma privada, pero la fricción inevitablemente sale a la luz de alguna manera, aunque sea sutil. Imaginemos el escenario, una reunión familiar. En la superficie todo parece cordial, pero hay una tensión palpable. Un comentario ambiguo, una mirada esquiva, un silencio prolongado, son las señales de que algo no está bien. Y esto, amigos, es la guerra familiar en su máxima expresión, silenciosa, pero devastadora. No se trata de gritos, sino de un juego de ajedrez donde cada movimiento es medido, donde el objetivo es, quizás, aislar al otro o ganarse el favor de los demás. El título también nos habla de choque de titanes. Esto implica que no estamos hablando de una simple disputa entre dos personas, sino de dos fuerzas poderosas que se enfrentan. Esto podría significar que no solo están ellos dos involucrados, sino que arrastran consigo a sus respectivos equipos, a sus seguidores, o incluso a otras figuras importantes de sus vidas. Un choque de titanes sugiere una magnitud de conflicto que va más allá de una riña personal. Y la parte más intrigante es las secretas. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Miedo al que dirán, proteger a la familia, preservar su imagen pública, o quizás, simplemente porque la batalla es tan profunda y personal que no quieren exponerla al escrutinio público. A veces los secretos son las armas más poderosas y también las más destructivas. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas diferencias secretas en la vida pública? Podríamos verlo en la forma en que sus proyectos se cruzan o compiten. Quizás uno apoya indirectamente a un competidor del otro, o quizás hay decisiones de negocios que benefician a uno y perjudican sutilmente al otro. Son las pequeñas acciones que, vistas de forma aislada, no dicen nada, pero que juntas, pintan un cuadro de rivalidad. Otra forma de verlo es en la narrativa que cada uno proyecta. Uno podría estar cultivando una imagen de paz y armonía, mientras que el otro se muestra como un luchador o un innovador que rompe esquemas. Estas narrativas no son casuales, son cuidadosamente construidas para influir en la percepción pública, y en el contexto de una guerra secreta, son herramientas estratégicas. La verdad es que en estos casos, la línea entre la realidad y la especulación es muy delgada. Nosotros como espectadores, solo tenemos acceso a la información que se filtra, a las declaraciones públicas, y a nuestras propias interpretaciones. Pero la idea de una guerra familiar Kerem y Ande, choque de titanes por diferencias secretas, nos invita a pensar, a imaginar, y a conectar los puntos. Podríamos estar ante un escenario donde, a pesar de tener vidas entrelazadas, sus caminos personales y profesionales se han bifurcado de tal manera que la convivencia se ha vuelto tensa.
Quizás uno siente que el otro no lo apoya lo suficiente, o que sus decisiones están perjudicando su PRAP. Yo camino. La falta de comunicación abierta o la incapacidad de llegar a acuerdos pueden ser las causas subyacentes. En resumen, amigos, este vídeo ha sido un viaje por las posibles razones detrás de esa aparente guerra familiar entre Kerem y Hande. Hemos explorado las diferencias en ambiciones, la presión mediática, las influencias externas, los aspectos financieros, los celos y las divergencias en valores fundamentales como posibles detonantes. Hemos especulado sobre cómo estas diferencias secretas podrían manifestarse en la vida pública y cómo se libraría un choque de titanes en las sombras. Al final, solo Kerem y Hande saben la verdad de su situación. Pero el simple hecho de que existan rumores y especulaciones sobre este tema nos dice mucho sobre cómo percibimos a estas figuras públicas y sobre el interés que generamos en sus vidas. Es un recordatorio de que incluso detrás de la fama y el glamour, existen relaciones complejas y a veces conflictos profundos. Espero que este análisis les haya parecido intrigante y les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente existe esta guerra? ¿Cuáles creen que son las diferencias secretas que la alimentan? Déjenme sus teorías y sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que les interesa este tipo de temas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.